Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido, bienvenida a una serie más, a un episodio más de esta serie de regionalismo político en México a inicios del siglo XXI. Si eres nuevo escuchando, viendo esta serie, te recuerdo que también está disponible por vía podcast en Localeando, así se llama el podcast, igual que este canal de YouTube, ¿no? Entonces, bueno, estamos ya en el episodio 5, repito, de un tema que aborda el regionalismo, precisamente, y se enfoca en un periodo muy puntual, pues en la historia mexicana, ¿no? La primera década, principalmente, del siglo XX. Bueno, en esta ocasión analizaremos el factor grupal. Los estados se asocian regionalmente y es un factor que merece un poquito de, pues de análisis, y por eso en este factor le dedicaremos dos episodios, el episodio 5 y el episodio 6. ¿Ok? Muy bien, aquí en este factor, como un adelanto, ¿no? Una previa de lo que abordaremos, serán los siguientes temas. Eh, Entraremos a los norteños o los estados norteños y su conferencia de gobernadores fronterizos. Y luego pasaremos al tema de los sureños o el sur, los estados del sur, con el programa Puebla-Panamá y el proyecto mesoamericano. También abordaremos como siguiente tema el centro-occidente, y daremos algunos detalles de por qué fue un asociacionismo que no nace o no nació en esa época. Y finalmente daremos algunas reflexiones sobre el asociacionismo, perdón, oficial versus el real, para concluir después, pues, con unos comentarios sobre la 4T, con el ánimo pues, de contrastar lo que había en esa primera década del siglo XXI, perdón, con lo que hay actualmente. Bien, sin demora, comenzamos entonces con el tema de los norteños y su conferencia de gobernadores fronterizos. Muy bien, este es un mecanismo que se constituyó a finales de la década de los 70, principios de, los 80, de la década de los 80, para precisamente pues hacer un acercamiento entre ambos estados, entre los estados de ambos países, perdóname, ¿ok? Y bueno, además de intercambiar información, eh, pues proyectos, intereses, opiniones, etcétera, pues tratar de ir formulando un, una hoja de ruta para un modelo de desarrollo de esta zona que, bueno, tiene sus particularidades muy, de manera especial, ¿no? Como cualquier otras regiones fronterizas de cualquier parte del mundo. Entonces, tenemos aquí que la primera conferencia de gobernadores fronterizos se llevó a cabo en 1980. Ok, y estas reuniones se llevaron a cabo de manera, pues, no anual, pero sí cada dos años, más o menos, 3 años, dependiendo de las coyunturas que había en el estado y a nivel nacional también, perdón, en esa región y a nivel nacional. Y las reuniones que se llevaron a cabo, al menos hasta 2005, fueron reuniones protocolarias con un toque más técnico que político, ¿no? Porque acuérdense que el tema político es más de un entorno nacional, ¿ok? Que ciertamente también hacían llamados a los gobiernos federales, pues para que atendieran la problemática de esta región, pero apuntaban o abordaban temas, insisto, más técnicos, ¿no? Ambientales, de agua, seguridad, comunicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? La conferencia de gobernadores fronterizos, bueno, tiene altas y bajas, ¿no? En todo este periodo, desde que surgió hasta el 2005, insisto, y tuvo pues ciertos niveles de fortalecimiento al inicio de este milenio. En la conferencia número 24, celebrada en agosto del 2006, como podrás ver aquí en esta diapositiva, se crea un secretariado técnico para dar seguimiento más puntual a los acuerdos y compromisos adquiridos, ¿no? Y esto para, insisto, darle más institucionalidad, porque antes esa Secretaría Técnica era rotativa, ¿no? Dependiendo de quién organizaba, el Estado que organizaba, pues se encargaba de organizar precisamente esa reunión y además darle seguimiento
a lo que se acordaba. Pero luego llegaba la siguiente conferencia y entonces cambiaba la Secretaría Técnica, por decirlo de alguna manera, y el Estado que albergaba esa conferencia también organizaba y se encargaba del seguimiento. Entonces, no, era cambiante, pues, y lo que resultaba es que los acuerdos andaban por todos lados, ¿no? Y nadie se hacía responsable y todos se hacían responsables. Entonces crearon un secretario técnico para darle más, más fortaleza institucional. Y luego en la siguiente conferencia, la 25, llevada a cabo un año después, en 2007, también ahí por primera vez se rigió pues esa conferencia bajo lineamientos internos, como parte de este proceso de institucionalización, ¿no? Igualmente se estrenó un protocolo de toma de la presidencia para darle algo más ceremonioso, un cambio de bastón, de estandarte, como suele suceder luego en algunos organismos o países o estados, etcétera, ¿no? Y también como parte de este proceso de institucionalización, se creó la Conferencia Legislativa Fronteriza, ¿ok? Entonces, fue un periodo, insisto, del 2000 al 2007, donde la Conferencia de Gobernadores Fronterizos se afianzó como nunca en su historia, o en sus 20 años anteriores. Y un factor importante para esa consolidación fue que los gobernadores, tanto de Estados Unidos como de México, pues tenían un perfil muy similar, ¿no? Empresarial, casi todos ellos, ¿no? Vinculados con pues, intereses económicos regionales y pues había una buena armonía, ¿no? Un buen ambiente entre ellos y eso les permitió avanzar de esta manera, ¿no? Muy bien, en ese contexto de la Conferencia de Gobernadores Fronterizos, en el norte también se dio o nació, surgió otra alianza muy importante. Se llama NEMEX, el noreste de México, ¿no? Y aquí es algo muy particular porque si has leído algo de historia regional de esta parte, pues notarás que, o sabrás al día de hoy que en el siglo XIX, pues esa región del país vivió movimientos secesionistas o de federalismo radical o regionalismo radical, ¿no? Esto a raíz de la independencia de Texas en 1936. Y pues también más adelante en la historia de México, en los 90, hubo también fuertes choques entre el régimen priista con las élites económicas, principalmente debido a los factores económicos, ¿no? Tú sabes que en momentos de crisis pues salen a relucir ahí dimes y diretes, ¿no? Exigencias, reclamos, y eso no fue la excepción en los 90 como en los 80, ¿no? Entonces, esta región de Nemes tiene lazos muy profundos entre ellos, entre estos tres estados, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, ¿ok? Que son lazos históricos. Ahora, luego del 2000, en 2001, para ser exactos, renace este movimiento integracionista, yo creo que de una manera mucho más fuerte que en periodos anteriores, con un acto de corte cultural. Y ahí lo que sucedió es que se dio un evento que denominaron Cabalgata Unidos por Nuestras Tradiciones, ¿no? Entonces, acuérdense que estas regiones del norte, como muchas, quizás como otras, pues fueron fundadas con peregrinaciones, ¿no? Por decirlo de alguna manera, donde pues el cabalgar largas jornadas era parte de ese descubrimiento de zonas inhóspitas en el norte de México en un periodo en que no había población, ¿ok? O había población, perdón, pero eran aborigen, de ahí grupos étnicos locales, ¿no? Entonces, las cabalgatas en el norte son muy importantes y esta fue utilizado, este vehículo, esta expresión cultural fue utilizada como un vehículo pues para afianzar una identidad, en este caso del noreste de México, ¿no? Eh, Después de 3 años, en su cuarta edición, también inició un proceso de institucionalización formal y se firmó un acuerdo para el desarrollo regional sostenible, ¿no? Con los tres gobernadores de ese entonces, que era Enrique Martínez de Coahuila, Natividad González Parás de Nuevo León y Tomás Yarrington de Tamaulipas. ¿Okay? En ese mismo año ocurren también otros acontecimientos importantes, como por ejemplo, en marzo del 2004, Nuevo León lanza el programa Invite,
que le llama Integración del Desarrollo Regional del Noreste y su vinculación con Texas. Y también, pues, como parte de este proceso, se creó una comisión regional de legisladores, ¿ok? Todo esto con la finalidad de integrar todavía más el proceso político regional de esta zona, ¿no? Más adelante, en junio del mismo año, se firma un acuerdo para un progreso regional asociado, el APRA, ¿ok? Entre estos gobiernos estatales, el cual incluía Texas, y en octubre se decide sumar Chihuahua, ¿ok? Entonces, en pocos meses se dan acontecimientos hechos y se toman decisiones muy interesantes en el tema del regionalismo en México, en este espacio geográfico, ¿no? En el año siguiente también otros acontecimientos que sucedieron, por ejemplo, fue que en junio del 2005 se abre una oficina de representación de Nemex, ¿ok? En Houston. Pues una oficina de una especie de representación comercial o económica, ¿no? Donde pues se buscaban atraer proyectos, inversiones, eh, integrar proyectos que fueran de interés para toda esa zona, ¿ok? Y tuvieron su sitio web, como podrás ver aquí en esta imagen. Tuvieron su propia página web además, nemextex.org. Ahorita pues, es una página que ya no está disponible. Y bueno, había algunas imágenes ahí muy interesantes. Por ejemplo, aquí Texas pues colocó esta imagen, incluyendo al mismo Texas con los estados del noreste, bajo la imagen del Capitolio, ¿no? Entonces, pues simbolismos pues ahí de manera interesante. En el 2006, eh, el gobernador de ese entonces, Humberto Moreira, muy conocido después por la deuda que dejó en el estado, pues entra en una especie de choque con el gobierno federal y encabezado por Humberto Moreira, y hace o emite discursos radicales y frases también, no incendiarias, pero provocadoras, ¿no? Donde, como este ejemplo que puedes visualizar aquí, ¿no? Nosotros estamos dándole al país riqueza y subsidiándolo, que son frases comunes, ¿no? En gobernadores en ciertos momentos, acontecimientos. Eso lo hemos visto, lo vimos con la Alianza Federalista el año pasado, hace 2 años, ¿no? Ahora, para hacerle frente al gobierno federal de López Obrador. Bien, ¿ok? Y en el noviembre, regresando a esas épocas, en noviembre de 2007, ocurre también pues otro acontecimiento cultural de gran relevancia y de identidad sobre todo para esta región, ¿no? Se inaugura el Museo del Noreste, el MUNE, con sede allí en Monterrey, Nuevo León, ahí en la Macroplaza. Yo ya tuve oportunidad de verlo, de visitarlo, y la verdad es un museo de primer nivel, donde encuentra uno muchísima información sobre esta región del estado y que ciertamente ayuda a crear esa identidad norestense, ¿no? Eh, los intelectuales regionales de la época, como por ejemplo Manuel Ceballos, con quien tuve también el honor de intercambiar algunos correos y mensajes a propósito de mi doctorado, pues escribía en algunos de sus documentos, artículos en el 2006 lo siguiente: momento definitorio de la estructura y de la identidad norestense. Al parecer vuelve a resurgir la constante histórica del funcionamiento de consumo, ¿okay? De un funcionamiento de unidad o conjunto, colectivo entre estas regiones. Porque, insisto, eran años, meses de mucha dinámica entre estos tres estados junto con Texas, ¿no? Yo creo que no se había experimentado en épocas anteriores y mucho menos se han experimentado en años posteriores a estos. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí dejamos el tema de el episodio 5 en cuanto al tema de los norteños, porque ya el episodio 6, como puedes ver, si estás viendo este video en YouTube, y para los que están escuchando en podcast, ya en la siguiente lámina abordamos el tema de qué es lo que estaba pasando en el sur en aquellas épocas, ¿no? Y bueno, eso será, insisto, tema
para el episodio número 6. Concluyo nada más diciendo que, o recapitulando, que luego del 2010 y sobre todo los cambios de gobernadores, el asociacionismo en el noreste de México vino a menos, ¿ok? Y eso se debe, insisto, por los cambios de gobierno. Tiene que ver mucho el perfil de los gobernadores, el interés que ellos tengan, la agenda y el tipo de enfoque, discurso político que quieran darle a sus administraciones y además de trabajar en conjunto con los gobiernos vecinos, en este caso entre ellos, ¿no? Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Pues bueno, hasta aquí lo dejamos y muchísimas gracias por escuchar este episodio número 5 y nos vemos, escuchamos hasta la próxima. Muchísimas gracias.